Hermanos, a nuestro texto del día de hoy que nos ocupa es Génesis. Es Génesis, pero no me acuerdo qué Génesis. Creo que es 11, todavía estamos ahí, permítame. Génesis 11 del 10 al 32. Déjame quitar esto. Génesis 11, 10 al 32. ¿Creen ustedes que es importante saber de dónde venimos? Ahorita vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, es una pregunta capciosa, hermano. Vamos primero a leer nuestro texto, Génesis 11, 10 al 32, y después vamos a orar para que Dios nos dé discernimiento, hermano. Déjeme cambiar la Biblia. 10 al 32, ¿ok? Hay hermanos que no están aquí porque están enfermitos. Si no los ves porque están enfermitos de las vías respiratorias. Con estas lluvias, hermano, y el sol y todo. Ya no sabe cuándo uno va a estar bien de la garganta o de otras cosas, ¿verdad? Me decía ayer mi hermano, ¿no? Digo, no, es que ya es la edad también, ya después de los 50 ya. Ya pesa. Ok, dice así, hermano. Este es el relato de la familia de Sem. 2 años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Salá. Después del nacimiento de Salá, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Salá tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Salá vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abram, a Nacor y a Harán. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abram, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abram como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abram era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abram, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaban en Harán. Vamos a orar, ¿le parece? Dios, queremos darte gracias esta tarde, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir tu palabra y a entender, Señor, lo que tú quieres comunicarnos en este día, Señor. Bendecimos tu palabra, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y por tu Santo Espíritu, que Él nos guía a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mire, le preguntaba, hermano, que si es importante saber de dónde venimos. Y usted contestó que sí. Bueno, según la Biblia, no tiene mucha importancia. Sí. Alguna vez, me imagino que en la escuela, yo no me acuerdo, pero sí lo he visto con mis hijos, no sé si fue por los cambios que hay en el mundo, que todo es mucho humanismo. A mis hijos les encargaron desde la
secundaria, si no es que desde la primaria, de la secundaria sí me acuerdo, les dejaron así como que su árbol genealógico. Les pidieron hasta fotos por ejemplo, de sus tíos, del lado de papá y del lado de mamá. Y nosotros ya vimos en capítulos anteriores de Génesis que todos procedemos o de Sem, o de Can, o de Jafet. Entonces no hay mucho que rastrear, hermano. Porque toda la humanidad es una raza de naturaleza, ¿qué? Caída. No tendría mucho sentido. ¿Se dio cuenta lo que leímos los primeros versículos por lo menos del 10 al 26? Solamente fueron sucesiones. ¿Por qué el Espíritu Santo no dio más datos? Solamente dijo dos cosas: que tuvieron hijos y que murieron. Y dio la edad. Y si usted lo notó, hermano, cada vez iba siendo menos la edad. Así que, hermano, ya sabemos de dónde procedemos todos. Linaje de alguno de los 3 hijos de Noé. Entonces, ¿qué sentido tiene perder el tiempo tratando de demostrar algo que en esencia no tiene importancia? Ya dijimos, hermano, de alguna manera todos los que estamos aquí estamos conectados, de alguna manera. ¿Ok? Si no fuéramos cristianos, ¿nos conecta quién? O Sem, o Cam, o Jafet. El asunto es que como somos cristianos, ¿quién nos conecta? Cristo. Entonces, de alguna forma, espiritualmente hablando, todos somos hermanos. Y de alguna forma, humanamente hablando, todos somos ¿qué? Parientes. Todos. Así como usted lo oye, ¿no? Sí, yo sé que hay unos parientes muy feos, bueno, no se le puede hacer nada, hermano. ¿Ok? Hay otros mucho más, más galanes o más hermosas, en el caso de las mujeres, ¿no? Pero imagínate quién fuera a decir que Isabel de Inglaterra es pariente mía. De acuerdo a lo que leímos en la Biblia, ¿no? David Beckham y Héctor son parientes, ¿no? Cristiano Ronaldo y Emiliano también son parientes, y así. Pues sí, de acuerdo a lo que vimos en Génesis, hermano. Ahora, lo mismo, hermano, hay personas indeseables, por ejemplo, como el Mochorejas, a lo mejor viene siendo pariente mío. Sí, es en serio. De acuerdo a lo que leímos en el texto bíblico, hermano. ¿Ok? Por eso no es bueno andarse metiendo, hermano, en lo que el Espíritu Santo no le da importancia. ¿Por qué decimos esto, hermano? Hoy veremos en nuestro texto que el Espíritu Santo no se ocupó mucho de ciertos detalles en la genealogía de los patriarcas. Es más, pareciera que tenía prisa por llegar pronto a la historia de Abraham. Aquí ya lo estoy poniendo como Abraham, hermano, porque fue el nombre que le dio al final Dios. Al principio solamente era Abraham, sin la H. ¿Ok? No entiendo yo mucho de cuestiones judías, pero me imagino que en el idioma judío debe haber una diferencia entre Abraham y Abraham, ¿no? Ahora, así como somos los mexicanos para todos, Abraham, sí, la H es muda, pues nos suena, entonces Abraham. Lo que sí sabemos, hermano, es que sucedieron dos cosas en las siguientes generaciones de los habitantes de aquel tiempo. Engendraron hijos a temprana edad. Si tú revisas, hermano, las primeras generaciones tenían hijos después de los 200, 300 años. Ahora no, ahora empezaban a ser padres más jóvenes, 30 y tantos por ahí. Y el número de años de vida se redujo de 600 a 400, a 300, a 200 y menos. Hasta llegar el día de hoy en promedio 70 u 80 años. Sí, hermano, yo sé que hay personas que viven más de 100, más de 90, pero el promedio está entre 70 y 80 años, hermano. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que dice de los descendientes de Sem. Como ya dijimos, hermano, los versículos 10 al 26 de Génesis 11 solo nos dicen el nombre del papá, del hijo y los años que vivió. Así que no hay mucho que decir, excepto que la línea de Sem nos va a llevar hasta ¿quién? Hasta Taré, el padre de Abraham. En aquel momento, hermano, el nombre Abraham significa padre exaltado hasta ese momento. Cuando le cambia el nombre Dios,
Se dice que padre de muchedumbres o de multitudes, cuando le pone Abraham. ¿Okay? Lo mismo que a Sarai, le quita el Sarai y le pone Sara, que creo que es princesa, ¿no? Algo así es el significado del nombre. Ahora, los versículos 27 al 32, hermanos, son otra historia y se podría llamar los descendientes de Taré. Es sabido el dicho, porque en muchas ocasiones solo es eso, un dicho, que Dios tiene un plan o un propósito para cada persona. Por ejemplo, hermano, si de repente Dios lo mete en una dinámica de quebrantamiento, ¿cuál es su reacción? Déjale pongo un ejemplo. Supongamos que a partir de hoy Dios decide quitarle su fuente de ingresos. Y entonces le empiezan a salir enemigos por todos lados. Gente que lo acusa, gente que lo menosprecia. ¿Cuál sería su reacción? Porque, hermano, solamente es un dicho cuando decimos Dios tiene todo bajo control. Muchas veces en nosotros solamente es un dicho, pero no es una realidad. Cuando las cosas se ponen muy difíciles, hermano, es tan difícil decir, Señor, yo sé que tú tienes control de todo. Normalmente la reacción es, ¿cómo soluciono estas cuestiones? Por ejemplo, si me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Si me quedo sin ingresos, mira, hermano, le voy a ser bien franco. Yo sé que algunos de los hermanos o algunas personas que nos ven por Facebook los días viernes se han de decir, bueno, este hombre está en contra del presidente de la República. No. Le tocó en suerte ser el presidente a este hombre, pero siempre he mencionado los malos presidentes que tenemos en este país. Pero una cosa es verdad, hermano, y eso no se puede negar. Las cosas no están fáciles. ¿Ha usted ido al tianguis últimamente o a cualquiera de los centros comerciales de Walmart, Chedraui y esos? ¿Ha ido? ¿Ha visto los precios, hermano? ¿Ha visto la cantidad de desempleo? ¿Ha visto cómo crece la delincuencia, hermano? El país, hermano, está de cabeza. El asunto es que la realidad se niega. Y se nos dice, hermano, que todo está bien. Y nosotros no podemos apoyar ese sentido. O sea, como hijos de Dios no podemos decir que todo está bien. Sabemos que todo está en control de Dios, eso sí es un hecho. En el caso de un servidor, hermano, tuvimos que platicar mi esposa y yo porque quizás tanto mi hija como mi hijo tengan que dejar de estudiar. Y eso, hermano, también está dentro de los planes de Dios. Porque si Dios los quiere formar de otra manera, si Dios los quiere llamar para ser siervos suyos, esas cuestiones, hermano, se deben de tomar en serio y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, porque yo sé qué es lo que yo quiero y yo sé qué es lo que quieren mis hijos, pero Dios, ¿tú qué quieres? ¿Acaso Dios no es Dios para poder probarnos, hermano? ¿Se acuerda lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando lo trajo 40 años por el desierto? Antes de introducirlo a la tierra, ¿qué le dijo? Porque Jehová te ha traído estos 40 años para probar ¿qué? Para ver lo que hay en tu corazón, si me ibas a obedecer o no me ibas a obedecer.
Si solamente cuando las cosas estén bien vas a exaltarme, o también incluso cuando, como a Job, te quite todo. Todo. Te quite hasta la salud. Por primera vez en mi vida, hermano, al no saber qué hacer, me fui a arrodillar. Y solamente, hermano, ¿ha visto? No sé si lo ha visto, con el que transmitimos el viernes cuando tocamos, tenemos un amplificador. Tiene la facultad de, a través de Bluetooth, le transmites de tu teléfono ahí y lo amplifica. Cerré la puerta del cuarto, hermano, puse alabanzas y lo único que pude hacer, hermano, fue alabar a Dios. Fue todo lo que pude hacer. Y llorar. Porque no hay otra cosa que se pueda hacer, hermano. Y lo único que yo le decía a Dios, de verdad, Señor, yo sé que tú eres bueno porque he leído tu palabra. Yo sé que eres bueno. Yo sé que en ti, Señor, no hay ninguna variación, ninguna sombra de variación. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En verdad que tú eres bondadoso. En verdad, Señor, que has hecho misericordia para con mi vida. En verdad, Señor, que yo no merezco nada de lo que tú has hecho en mi vida, Señor, y aún así, Señor, lo hiciste. Por primera vez en mi vida, hermano, no renegué contra el cielo. Simplemente como no podía hacer nada y no sabía qué hacer, me postré delante del Señor. Porque yo sé que eso, incluso si Dios lo permitiera, está dentro de los planes de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído la vida de José? Un hombre al que su padre le da una túnica de colores y sus hermanos, por envidia, lo venden. Pero Dios tenía un propósito mayor para la vida de José que solamente ser el nene consentido. Él iba a ser el que guardaría toda una nación cuando Dios enviara hambre sobre la tierra durante 7 años. Y él mismo lo dice al final, casi cuando está terminando Génesis. Porque Dios me envió, no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios el que me envió. Para preservar la vida a toda una nación que Dios quería levantar. Aquí empieza la historia, hermano. Aquí. Esa historia de José, hermano, empieza aquí. Por eso, hermano, usted y yo no podemos perder la cabeza ni la calma. Quizás Dios nos despoje de todo, hermano. Esta semana, es curioso, ¿no? Tenga mucho cuidado, hermano, de verdad se lo digo así, tenga mucho cuidado con quién se juntan sus hijos. Mucho, mucho cuidado. Hay un joven que ha estado viniendo a la iglesia, hermano, se ha ausentado porque él dice que está enfermo. Yo digo, hermano, que más bien se está metiendo drogas, por experiencia y por lo que uno ve. Me llamó en la semana este chico y me dice, pastor, quisiera hablar con usted. Sí, está bien. ¿No ha sentido extraños los días? Le dije, no. Dice, como si fuera algo a pasar. Digo, mira, si va a pasar algo, ya está escrito en la Biblia. Si vas a ver una hecatombe, una catástrofe, otra pandemia, la Biblia ya lo menciona. Y oirán de guerras y de rumores de guerras, y habrá hambre y habrá enfermedades, ¿no? Si fuera el rapto de la iglesia, ya está escrito. Y si fuera la tribulación, pues ya está escrito. No he sentido raros los días. Es que tengo un amigo, el muchacho tiene 17 años, su amigo tiene 50 y tantos, que dice que él conoce todas las religiones, y que así. Me dice, ¿usted iría a conocer a mi amigo? Oh, sí, está bien. Nos vimos el jueves, ahí en el Chedraui. Por eso le digo, hermano, que yo creo que se está metiendo drogas. Está muy delgado. Y no es una delgadez como la de mi hijo Elías o como la de Isaac.
Es una delgadez porque se nota incluso en la piel cuando te estás metiendo drogas. Yo sé de lo que le estoy hablando. Te das cuenta en el aspecto de la persona, hermano. Cuando tú te metes drogas, no tienes mucho cuidado de tu higiene personal. ¿Ok? Y tu vida no tiene ningún sentido. Un chico de 17 años que se para a las 11 de la mañana, hermano, que no tiene propósito en la vida. Y fuimos a ver a su amigo. En el parque que está ahí atrás de la prepa, hay un parque feo, pero feo, hermano. Ahí vive este hombre. Unos plásticos. El tipo salió, primero tiene una banda de perros, así como la de otro hermano que viene aquí, ¿no? Y yo, hermano, yo tengo enemistad con los perros, hermano. Sí, en serio. Un perro grande a mí me produce miedo. Yo de niño tuve un trauma con un perro. Estaba yo muy chico y el perro me quedó así, su hocico, hermano, y de ahí yo me quedé así. Entonces, cuando veo un perro grande, luego siento la adrenalina, hermano, ¿no? Entonces me salen los perros, pues yo agarré una piedra, dije, por lo menos un piedrazo, ¿no? Y sale un tipo, hermano, sin bañarse, todo greñudo, tatuado. Iba entrando otro muchacho con el agua bendita, ¿no? Dos caguamas iba metiendo. El hombre con un cigarro, ¿no? Me dice, cuando el espíritu está alineado con la naturaleza nos llamamos. Le digo, no, bueno, tú alinea tu espíritu y tus chakras, pero se me avienta y un piedrazo le doy a tu perro, ¿no? Y se puso a decirme, hermano, yo nada más desde que lo vi dije, bueno, no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, todo sea por el muchacho, ¿no? Me saluda y me empieza a decir, ¿sí sabía que el pecado original fue sexual? Y yo, no es posible. ¿Se acuerda usted se puede imaginar usted al endemoniado gadareno, hermano? ¿Qué debe tener una persona en el espíritu y en el cerebro, hermano, para torcer de esa manera la escritura? Para decir que fue sexual porque Eva era hija de Adán. Y entonces cuando empezó, hermano, yo de verdad me le quedé viendo así, no sé, eso es lo que no logro entender, pero dicen que soy muy evidente cuando algo me molesta. Entonces me le quedé viendo así como, estás loquito, ¿no? Y me dice, porque usted vino aquí a ayudarme. Dije, no, espérame, yo nunca vine. Yo vine aquí porque él me dijo que si podía venir. Le digo, yo no te vengo a ayudar a ti, no hay forma de ayudarte. Hermano, de repente, es la segunda vez que me lo dicen. Usted es un pastor de Satanás. Le digo, bueno, está bien. Y se puso así una de peladeces, hermano. Y yo le decía al muchacho, ¿qué haces tú con una persona así? Hermano, ¿qué está pasando en las familias cristianas que nuestros hijos se nos están yendo de las manos? Eso es a lo que lo quiero llevar. El muchacho me decía, disculpe, no pensé. Luego, no te preocupes, esos son gajes del oficio. Emiliano se acuerda cuando estábamos en el alfarero, cómo llegaban todos los chicos pero chicos de la calle, hermano, no creas que chicos de la calle, hermano. Te dormían ahí afuera de la iglesia y estaban pesados, ¿eh? O sea, no creo que son cosas que me ofenden y experimentamos hasta enchamucados ahí, ¿no? Pero ¿qué hace un chico de 17 años, hermano, con una persona de 50 y tantos siendo influenciado de esa manera?
¿Qué estamos haciendo como iglesia de Cristo en nuestras familias? Que nuestros hijos se nos están yendo de las manos. Salud. No es posible, hermano, que no nos demos cuenta, por mucho que trabajemos, por mucho que seamos padres o madres solos, no puede ser que eso te pase. No puede ser. Y se lo dije al muchacho, no te preocupes, espero verte el domingo. No está. ¿Me corresponde ayudarlo, hermanos? Sí, solo si él quiera dejarse ayudar. No puedo hacer otra cosa. ¿Qué tiene que pasar en la vida de una persona para que te rebajes ese nivel? Yo sí sé qué tiene que pasar, hermano, o sea, porque estuve ahí. De ahí fue donde Dios me sacó. Por eso le digo que no crea que me extraño. Yo me junté con gente peor que él. Pero no tenía a Dios, hermano, no tenía una iglesia. No sabía yo que existía el Dios de los cielos. Este muchacho ha estado aquí. Por eso, hermano, escuche bien lo que vamos a ver el día de hoy. Solo es un dicho cuando decimos que Dios tiene todo bajo control. Eso, hermano, aunque es un dicho en muchos cristianos, es una verdad con respecto a Dios. Dios tiene todo bajo su control. Él todo lo domina. Nada, hermano, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Hasta los cabellos de tu cabeza están, ¿qué? Contados. Imagínese, el Dios de los cielos nos conoce a todos nosotros por nombre. Tiene nuestros cabellos contados. El texto bíblico dice, aún no ha salido la palabra de tu boca y Dios, ¿qué? Ya lo sabe. En este caso veremos que sí, Dios tiene para cada persona o todo bajo control. Por ejemplo, el texto menciona a los 3 hijos de Taré, Abraham, Anacor y Harán. Suponemos que Abraham no era el mayor. Pero ¿por qué se le nombra primero, hermano? Porque en la Biblia pasa mucho esto. Dios pone por encima, por ejemplo, puso por encima a José en vez de ¿qué? A Rubén. ¿Se acuerda? Aparte de que Rubén solito se descalificó, ¿se acuerda que se metió con una de las concubinas de su padre? Pero por encima de Rubén Dios puso a José, que en aquel tiempo era el menor, porque era el 11º. Todavía faltaba Benjamín. Porque a veces así Dios lo hace, hermano. A veces Dios va a tomar a quien Él quiera, y si Él lo quiere engrandecer, lo va a engrandecer, hermano. Por eso le he dicho, hermano, usted no desista en su búsqueda de Dios. Porque yo no sé si alguno de los que estamos aquí, hermano, un día Dios lo tome y ¿qué? Lo engrandezca y lo lleve a otro lugar y haga con su vida, para su gloria, algo. No sé si el día de hoy cualquiera de los que está ahí sentados, vamos a poner el ejemplo de la hermana Montserrat, que es de las más nuevas. A lo mejor Dios la trajo aquí con un propósito, y el propósito es tomar su vida y después engrandecerla, y a través de su vida crear un ministerio que ayude a otras mujeres y ella pueda testificar de parte de Dios: ciertamente yo un día encontré al Dios de los cielos. ¿Se acuerda de Agar, la esposa que después tiene la concubina, después tiene Abraham? Cuando dice que no podía Sara tener hijos, y le dice que pues agarra a mi sierva Agar, y tiene un hijo llamado Ismael, ¿se acuerda? ¿Qué hizo Dios con ella cuando esta mujer dijo: ya todo está terminado, ya no hay para dónde ir? Dice que llevaba a su hijo y lo dejó ahí en el desierto para que se muriera. Ella de lejos, pues, nomás para verlo. Y dice que un ángel le dijo: hey, yo voy a agarrar a tu hijo y lo voy a engrandecer. De ahí vas a ser una gran nación. Y dice que le abrió los ojos y ¿qué? Vio agua.
¿Por qué es necesario, hermano, no salirnos de la presencia de Dios? Porque no sabemos lo que Dios va a hacer. No sé qué Dios vaya a hacer con mis circunstancias. Pero yo no atiné a otra cosa más que arrodillarme, hermano. Y así, a mí me encanta, hermano, oír a todo volumen la música. Así, me puse atrás y así. Y así nomás. Chille, pero yo así nomás. Porque no podía encontrar refugio en otro lugar. Y Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Entonces, se nos dice también que Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Pregunta, hermano, ¿cómo era Ur de los Caldeos? ¿Recuerda usted que habíamos dicho que los descendientes de Heber eran los que creían en Dios? De ahí nacen todos los hebreos. De ahí descienden todos los hebreos. Hermano, ¿cómo es su hogar? Porque todo empieza en casa, ¿eh? Este chico no se desvió y buscó amistad en alguien como esa persona, porque fue el único que le prestó oído y fue el único que le dijo lo que ese muchacho quería oír. Porque cuando ese muchacho ha venido conmigo, hermano, yo siempre le he dicho, ¿sabes qué? Dios dice esto y esto. El asunto, hermano, es que al consejo de Dios no se presta oído. ¿Qué hizo Jesús, hermano, cuando caminó en la tierra? ¿Qué dice el texto? A los suyos vino y los suyos, ¿qué? Lo rechazaron. ¿Cuántos, hermano, hemos buscado el consejo de Dios y no nos gusta el consejo de Dios y entonces, no, yo voy a ir a preguntar en otro lado, porque a mí no, yo no me quedo así. Se me hace que este pastor nomás es payaso, ¿no? Yo lo hice, hermano, yo lo hice cuando yo recién empecé en los caminos de Dios. Y tuve que ir entendiendo con el paso de los años, hermano, que el mejor consejo es el consejo de Dios. Pero cuando Dios te da el consejo como es, de acuerdo a la palabra de Dios, no gusta. ¿A qué esposa le gusta que Dios le diga, sujétese a su esposo? ¿A qué no? Yo nomás veía el domingo pasado a las hermanas, ¿no? Parecían el exorcista, nomás les daba vuelta la cabeza, así viéndose unos a otros. Ya oíste. Y aquí les van a tirar a ellos. Espérese tantito. Ya le dije que vamos a llegar a ese punto de los matrimonios. Porque usted nada más le piden algo, hermana, sujétese a su esposo. Al esposo le dicen, ama a tu esposa así como Cristo ama a la iglesia. Y eso, hermana, no es fácil. Dar tu vida por tu esposa no es fácil. Y luego si te toca así medio respondóname. No, hermano, no es fácil. Pero dice el Señor que debemos amarlas como Él, ¿qué? Ama a su iglesia. Y ahí, hermanos, donde todos reprobamos. Pequeño ejemplo, hermano. Cuando te enojas con tu esposa a la hora de dormir, hay de dos sopas, hermano. O cada quien hasta la orilla, hermano, aunque fuera una individual, cada quien así, lo más pegado a la orilla y de lado para que no me toque, ¿no? O te quedas en el sillón si tienes, ¿no? Si no en el piso. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de ir y abrazarla y decirle, ¿sabes qué? No pasa nada. Así como Cristo ama a la iglesia, así te amo yo. No, hermano. ¿Qué? Que ella me hable, pues ella fue la que me ofendió. No,
Porque si algo tenemos los hombres, hermano, es orgullo, pero hasta la pared de enfrente. Pues yo, ¿cuál es el argumento, hermano, de nosotros los hombres? Yo trabajo, ¿eh? Yo enfrento muchos peligros, pues le digo porque yo se lo dije a mi esposa, cuando todavía no era yo pastor de tiempo completo. Yo trabajo, allá enfrento muchos peligros, ¿eh? A ti no te gritan como a mí me gritan, no, y la lista es grande, hermano. El asunto, hermano, es que, pues lo decía yo el viernes, lo que le decía acerca de nuestro ilustre presidente. Usted nunca verá a Jesucristo delante del Padre. Mira lo que me heredaron, mira lo que me dejaste. ¿Eh? El diablo descompuso todo, mira. Estoy haciendo lo posible, pero no, Cristo no hace eso, hermano. Cristo va y arregla el asunto. ¿Qué tenía que hacer? Dar su vida para que pudiéramos reconciliarnos, y lo hace. Ya, eso es un líder. Y ese es nuestro ejemplo a seguir, hermano. No importa, hermano, lo que tengamos que enfrentar. Nuestro objetivo es ¿qué? Amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Ese es nuestro objetivo. En el camino vamos a enfrentar muchas cosas como Cristo las enfrentó. Claro que sí. Nos van a insultar. ¿A cuántos de nosotros, nuestras esposas, nunca nos han dicho, tenía mejores partidos? ¿No? Yo no sé por qué me casé contigo. ¿Qué? Lo único que haces es ir a trabajar y traer dinero, pero a ver, quédate aquí en la casa. A todos nos lo han dicho, hermano. Esas cosas las tenemos que enfrentar como Cristo las enfrentaba. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que en el trayecto, hermano, no vayamos diciendo, ay Señor, ¿por qué no te la llevas? No, como Cristo decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es igual para con nosotros, hermanos varones. Señor, perdónala porque no sabe lo que hace. Porque el texto dice, nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. No podemos odiar a esa persona que está a nuestro lado. No se puede, porque sería una locura. ¿Cómo me vería yo ahorita aquí, hermano? Agarro un picayolo y ¿cómo me odio? Saldría usted corriendo de aquí, está loquito. Así nos vemos nosotros los hombres, hermano, ofendiendo y atacando a nuestras esposas. Es cierto, Dios nos dio la autoridad y somos cabeza. Eso es un hecho, hermano, eso no se niega. Pero Cristo era autoridad y cabeza y no nos agredió, ¿o sí? Se entregó para gloria del Padre, para podernos reconciliar. Entonces, hermano, ¿cómo es nuestro hogar? Por eso le decía yo, ¿cómo era Ur de los Caldeos? El texto no lo menciona, hermano, pero Ur de los Caldeos era un país idólatra. Tal era su influencia que hasta los descendientes de Ber se habían degenerado. Hermano, ¿qué se ve en tu casa? ¿Qué se escucha en tu casa? ¿Qué se lee en tu casa? ¿Cuáles son los juegos en casa? ¿Cuál es tu trato entre tú y tu esposa? En la primera iglesia, hermano, el pastor de la iglesia tenía una niña, ahorita ya es una jovencita, una niña chiquita. Un día, hermano, estábamos en la iglesia y la niña dijo una palabrota. No te puedo decir la palabra, obviamente, hermano, eso es un absurdo. Jamás permitas que ni pastor ni nada digan groserías en el púlpito, hermano. Eso no es correcto, jamás era correcto. ¿Sabes cómo lo resolvían ellos? Ay, dijo, es que hay tamales. No dijo hay tamales, dijo otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque eso le gritaba o él a ella o ella a él.
y la niña lo aprendió. En la casa de un pastor. ¿Cómo es el día a día, hermano, en nuestros hogares? ¿Hay idolatría en nuestros hogares? Porque así era uno de los caldeos, y allí estaban los hijos de Ber, que se supone que eran los que buscaban a Dios. Y nuestros hijos por eso se desvían, porque nosotros o les permitimos o les damos ejemplo. Si algún día tú escuchas a mis hijos tarareando alguna canción del mundo, ni te preocupes, hermano, no busques culpables, yo se las enseñé. Sí, en serio, estoy hablando en serio. Porque hay cuestiones, hermano, que no podemos blindar a nuestros hijos contra el mundo. Jesús mismo dijo al Padre: Señor, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Entonces, hermano, cuando mis hijos entraron a kinder, no era un kinder cristiano, era un kinder que hacían ¿qué? El festival de la mamá, el festival del papá, el de la primavera, el del verano, el del otoño, el del invierno y todos esos, hermano. El Halloween, ¿no? Que siempre que la maestra nos dijo, mis hijos no participan, mis hijos son cristianos, y ni siquiera los mandábamos. Es que somos cristianos. Póngales otra manualidad. Menos calabazas, ni fantasmitas, ni nada de eso. No van a venir disfrazados mis hijos. En la primaria fue igual. Que el día de muertos que se ponen las ofrendas, fuimos con sus maestros, nosotros somos cristianos, mis hijos no van a participar. No van a traer ni fruta ni nada. Y si les quiere descontar calificación, no hay ningún problema. Entonces, hermano, cuando mi hijo Elías estaba así chiquito, un día llegó cantando, ¿no? Yo soy rielera y tengo mi güey. Dije, mira, venía la revolución, ¿no? Entonces le dije, mira, hijo, esto sí. Entonces, llegamos a la conclusión, mi esposa y yo, de que ¿qué? De que les íbamos a empezar a hablar nosotros y le empecemos a enseñar eso. Entonces, el día de hoy, usted puede preguntarle a mi hijo, habíamos visto las películas de Tintán, de Resortes, de Clavillazo, de todos los, de Pedro Infante, de Luis Aguilar, de todos. Las conocen, se las hemos, nosotros mismos se las pusimos. Dije, mira hijo, esto es lo que nosotros veíamos, esto es lo que nosotros escuchábamos, porque aparte, hermano, tengo, por desgracia, muchos vecinos alrededor, hermano, y algunos creo que son de mi época. Entonces de repente oyes que a Timbiriche, que a Luis Miguel, ¿no? Que a Parchís, que no sé. ¿Y qué haces, hermano? No vas a tener las 24 horas a todo volumen tus bocinas, ¿no? Entonces hablas con tus hijos, mira, no, oíamos eso porque no teníamos a Dios. Y ya, ¿no? Cuando mis hijos aprendieron a tocar el piano, tuvieron que aprender con un método de conservatorio, hermano, que son piezas clásicas, piezas de Mozart, de Beethoven, de Chopin, de todos ellos. Pero ellos saben perfectamente, hermano, ellos lo saben perfectamente, que estos instrumentos, hermano, esto no porque que estos instrumentos son ¿para quién? Para la gloria de Dios, punto. Ya. Usted jamás me verá tocando boleros o baladas, ¿no? Pues alabanzas y ya, hermano, pues eso depende de ti. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿No? ¿Qué tipo de programas? Ellos saben que en casa podemos ver programas que no tengan contenido sexual. Y porque hoy en día todo tiene contenido, casi todo, hasta lo de los niños tiene contenido sexual. Si es demasiado, hermano, mejor lo quitamos y vemos otra cosa. Pero en cuanto salen así, tanto Elías como yo, nos tenemos que voltear hacia la pared. Y mi esposa y Vania ya pueden voltear. Ya. Porque tienes que cuidar tus ojos, hermano, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo en el celular? ¿Con quién estás platicando? Todo eso, hermano, en casa se controla. Y nuestros hijos lo saben.
Porque saben que si ellos se empiezan a desviar, aquí, hermano, no se pueden parar. No pueden. Porque ellos se deben a Dios. Pero eso se enseña en casa. Y Ur de los Caldeos, hermano, era un lugar idólatra. Ahora, el Señor incluso le recordó muchos años más adelante cuál era su procedencia. En Ezequiel 16:3 dice la palabra del Señor: dale este mensaje de parte del Señor soberano: no eres más que una cananea, tu padre era amorreo y tu madre hitita. Escuche bien, porque es que tenemos que ser tan celosos de Dios, hermano. Dios toma a un hombre llamado Taré y de sus hijos toma a uno llamado Abraham. Porque en aquel tiempo, hermano, lo deducimos o lo inferimos por el texto, todas las naciones que hasta ese momento existían eran idólatras. Y entonces Dios dice: formaré una nueva nación, la cual se regirá por mis leyes. Todos los demás adoran ídolos, adoran dioses que no son Dios. Y no hay forma de sacarles eso del corazón. Por lo tanto, yo haré una nueva nación, voy a formar una nueva nación con este hombre llamado Abraham. A él me le voy a revelar. Y le haré una promesa, que su descendencia será tan grande como la arena del mar, y que ellos serán mi pueblo, y vivirán bajo mis ordenanzas, bajo mis mandamientos, mis estatutos, bajo mis leyes. Ninguna nación tiene un Dios como yo, el cual se relaciona de manera personal. Quiero que te quede esto bien claro, hermano, porque por eso hemos fracasado muchos matrimonios cristianos, por eso hemos fracasado. Por eso no podemos sacar de nuestras vidas la influencia familiar, porque no hemos entendido lo que Dios quiere hacer con nosotros. Te explico. Incluso antes de que Dios le recordara su pasado a la infiel nación de Jerusalén, Josué desafía al pueblo a pensar a quién quieren servir. Josué 24, 1-3 dice: entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. ¿A quiénes convocó, hermano? Ancianos, eran los de mayor rango. Líderes. ¿Qué más? Jueces y oficiales. No está convocando a cualquiera, a todos los que tenían ¿qué? Autoridad o eminencia. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor Dios de Israel: hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. ¿Qué está diciendo? Tu padre, el padre de Abraham, era un hombre idólatra. ¿Cómo era tu padre y el mío antes de conocer a Dios? Eran gente idólatra. Los míos sí. Toda la música que yo aprendí, hermano, la aprendí en casa. La mayor parte de música, mis primeros años de infancia, fueron ahí en casa. Era lo que ponía mi papá, mi mamá. Lola Beltrán, la Prieta Jiménez y no sé cuántos, la Güera Rodríguez, y tríos, todo lo que te puedas imaginar. Todo eso yo lo absorbí de niño. Es lo que se oía en casa. ¿Por qué crees que en casa no se oye eso? Porque ¿cómo se vería, hermano, que vengo el domingo a alabar a Dios, pero toda la semana, cómo la quiero y cuánto la extraño? ¿No?
Como que no hay coherencia, ¿no le parece? ¿Cuál sería la coherencia, hermano, pararme aquí y hablar de la santidad de Dios si toda la semana en la tele de mi casa estoy viendo contenido que ofende a Dios? Estoy escuchando programas, por ejemplo, esos de los comediantes o de stand-up, donde dicen unas peladeces de este tamaño, hermano. ¿Dónde está la coherencia? Por eso, hermano, es que nuestras familias fracasan y nuestros matrimonios fracasan. Mire, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. La orden de Dios fue muy explícita: deja tu tierra y tu parentela, vete solo. Es algo, hermano, que los mexicanos tenemos, pero arraigados hasta el tuétano de los huesos. Pero ¿cómo voy a dejar a mis padres? Y luego no preguntes, hermano, ¿por qué pasa lo que pasa? Porque los padres quieren influir siempre, hermano. Una cosa que tenemos los padres es que pensamos que sabemos todo de la vida. ¿Sabes cuántas veces me he ido a parar yo a la casa de mi hija que está casada con un pastor? Nada más fui a conocer a mi nieto y no me he vuelto a parar. No está lejos, hermano, está aquí a 2 horas, aquí antes de Celaya. 2 horas de camino. Solamente le comparto, hermano, mis estudios. Le digo, hija, si Dios te quiere hablar algo, pero no los obligo a predicar lo que yo predico, ni a estudiar lo que yo estudio. Ellos tienen que ser formados por Dios. Y los padres tenemos que, ¿qué? Que sacar las manos. Solamente debemos estar al pendiente para cuando alguien nos pida, ¿qué? Ayuda. Papá, está pasando esto, va perfecto. Si no, ni te metas. ¿Sabes por qué? Porque lo sé por experiencia, hermano, que Dios va a cumplir sus propósitos como Él dice. Yo no estuve en la vida de mi hija, la dejé cuando ella tenía 2 años. Yo la abandoné y no estuve presente en su vida, no como papá, no de manera constante. Está casada con un pastor y predica la palabra del Señor, y yo no estuve ahí. Entonces, Dios es suficiente, Dios es soberano, y Él va a hacer su voluntad. Por eso hay que sacar las manos, hermano. Dios toma a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos para hacer algo nuevo. Tan temprano puso pie la idolatría en el mundo, hasta resultarles duro el nadar contra corriente a muchos que están imbuidos de buenos principios. Déjate explico algo. Hasta donde yo sé, y eso una vez lo platicamos Héctor y yo, él siempre ha seguido al Señor, ha escuchado de la palabra de Dios. Pero hubo un tiempo que alguien traspasó su corazón, hermano, y esas cosas, hermano, a veces pueden pasar. Y si una persona que fue formada desde niño, a veces puede enfriarse, a veces puede decir, oye, es pesado seguir a Dios. Imagínate qué no pasará con gente que apenas está empezando, hermano. Con gente que estuvo metida 30, 40 o más años en el mundo. Si no, será difícil. Claro que sí. ¿Por qué dice Jesús, ay de aquel que ponga piedra, o sirva de tropiezo a uno de estos pequeñitos? No está hablando de niños. En ese momento está ejemplificando a un niño.
Pero Él lo está también diciendo en el sentido que de los que van empezando en el Evangelio, hermano. Por eso no podemos permitir. Nosotros los que estamos aquí, hermano, no podemos ser de tropiezo para Montserrat. Imagínate, nos empezamos a pelear entre nosotros y ella ve eso y dice, pues no que Dios es amor, no que... Es por eso importante, hermano, que nuestro testimonio sea transparente, porque no solamente es para nosotros, también es para los que van llegando. Nosotros te podemos enseñar toda la teología que quieras, pero ella va a ver muchas cosas. Y eso, hermano, o te puede arraigar o te puede desarraigar. Y ahí no somos inocentes delante de Dios. Ahí sí, Dios nos pedirá cuentas. ¿Es tan difícil ganar almas, hermano, y luego para que seamos piedra de tropiezo? No. Mire, el versículo 29 dice, durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Sarai era media hermana de Abraham, él mismo lo dice. Por mamá, no por papá, ¿ok? La cual dice el texto que era estéril, en el versículo 30. Nacor se casó con Milca, la hija de su hermano Harán. Milca dio a luz a Betuel, que es el padre de Rebeca. ¿Ya vio cómo Dios ya empezó a armar todo? ¿Quién va a ser Rebeca? ¿La esposa de quién? De Isaac. Dios ya empezó a armar todo. Por eso, hermano, a veces Dios permite que lleguen personas nuevas, a veces permite que otras regresen, porque Él está armando lo que tenga que armar, hermano. ¿Ok? Ahora, ¿quién era Isca? No lo sabemos y los expertos solo pueden suponer que era la esposa de Lot, pero solamente es especulativo, hermano. Algunos otros dicen que era otro nombre que le daban a Sarai, no lo creo, porque vuelvo a repetirle, solamente eran hermanos por parte de mamá, no de papá. Ahora, los versículos 31 y 32 terminan el capítulo 11. Es curioso, pero aquí Dios todavía no había llamado a Abraham. Aún así, el texto nos dice que cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. ¿Cuál era el objetivo de Taré? Ir hasta Canaán, pero dice que se detuvieron en Harán y allí se establecieron. La razón por la cual Taré decidió salir de Ur de los Caldeos no se nos dice, pero al parecer lo que iba buscando a Canaán lo encontró, ¿qué? En Harán. Ahora, hay un dato curioso, hermano. Solo como información, Harán quedaba dentro de Mesopotamia, la cual era la tierra natal de Taré. ¿Cómo nos cuesta trabajo dejar la familia, hermano? Ese es el problema. Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero nosotros no queremos dejar nuestra comodidad. Cuando yo me casé, hermano, a mí la iglesia del Alfarero me quedaba a 15 minutos de la casa de mamá en coche. 20 exagerado. De Iztacalco a la Roma es rapidísimo. Agarrabas el viaducto y llegabas. Cuando yo me casé, hermano, me vine hasta acá, donde vivimos hoy. Y el tiempo es más. Pero yo nunca busqué comodidad, hermano. Es donde Dios me puso. Donde Dios me puso. Cuando salimos del Alfarero, hermano, nos llevaron hasta allá, hasta el INAI. Ustedes los que conocen el INAI ya saben hasta dónde está. Y hubo un tiempo, hermano, en el que no teníamos coche. Y desde aquí, hermano, nos íbamos hasta el INAI. ¿Se acuerda cuando levantaron todo el pavimento de la López Portillo que le metieron en el concreto hidráulico? Era un triunfo pasar, hermanos. Y nunca faltamos por esa razón. Y llegábamos temprano.
Porque nuestras raíces, hermano, no estaban en una iglesia. Nuestras raíces estaban en Cristo. No te puedes casar con una iglesia, a menos, hermano, de verdad te lo digo así, que Dios te diga que te quedes, quédate. Pero si Dios te mueve, te lleva a otro lugar, porque Él quiere hacer algo contigo, tienes que obedecer a Dios. Yo se lo he dicho bien claro, hermano, las ovejas no son de los pastores, son de Dios. Son de Dios. Cuando usted, hermano, Dios lo lleve a otro lugar porque Dios lo quiere llevar, yo no tengo por qué ofenderme, hermano. Yo me pongo loco cuando alguien se quiere ir simplemente por otras razones, hermano, porque no se le deja hacer su voluntad. Usted se acuerda bien del primer aniversario. Mucha gente se fue porque quería hacer su voluntad, hermano. Está bien, ¿qué hacemos? ¿Se acuerda de la primera división que hubo? ¿Qué querían? Su propia iglesia. Ellos querían predicar lo que ellos querían predicar, hermano, pero iba en contra de lo que Dios dice. Si usted se acuerda, hasta el que supone que es el pastor el día de hoy, hasta dijo peladeces en el púlpito. Yo lo tuve que recomendar y decirle, usted está mal, eso no se dice. Es que yo jamás he hecho esos ejemplos. ¿Que no entiende delante de quién estamos? La gente se ofendió y se fue. Está bien. Pero cuando Dios te lleva, hermano, porque Él no lo muestra. Tú no tienes por qué saber esto, hermano, pero cuando Dios quiere levantar a alguien o quiere llevar a alguien, se lo muestra al pastor. Así de sencillo. ¿Cómo? No me preguntes, hermano, solamente sé qué pasa. ¿Sale? Entonces, este hombre Taré dice, quiero ir a Canaán. ¿Sale? Pero lo que iba a buscar o le dio flojera, no lo sé, hermano. El asunto dijo, pero aquí es mi tierra. Aquí es donde yo conozco. ¿Duele dejar una iglesia, hermano? Claro, pregúnteme cómo nos dolió a nosotros salir del alfarero, hermano. No era una decisión fácil. Ahí todo el mundo te conoce, ahí todo el mundo te traía aquí. Y llegas a un lugar donde nadie te hace caso, hermano. Donde saluden unos a otros y tú así, no conozco a nadie, ¿no? Y nunca faltan los hermanos lindos, ¿no? Que Dios los bendiga y todo. Gracias. En el INAI, hermano, tienen la costumbre del 24 y 31 hacer un servicio, hermano. Y fuimos un 31. Y ya Dios armó el pastor y hermanos, feliz año y todos abrazando y nosotros así. No conocíamos a nadie. Y luego, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Volvernos parte de la iglesia. ¿Qué dice Proverbios? El que quiera tener amigos, ¿a qué? A demostrarse amigo. Entonces pues empezamos a convivir con los hermanos y después, el día de hoy, hermano, ya no hay muchos de los que nos conocían, pero cuando nos fuimos de la iglesia, hermano, muchos nos decían, ay, que Dios los bendiga. Llegamos sin que nos conocieran y nos fuimos y todos nos bendijeron cuando salimos para hacer la obra, hermano. Así que usted no espere que lo incluyan, usted inclúyase. ¿Ven? Entonces, mire, el asunto es que cuesta mucho trabajo, hermano, dejar las raíces. Harán quedaba dentro de Mesopotamia, la cual era tierra natal de Taré. Vamos a un texto más y vamos a terminar. Josué 24, 14 y 15. Por lo tanto, dice Josué, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Josué 24, 14 y 15. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, Reina Valera traduce, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú, hermano, y nadie más que tú, estoy hablando a los varones, eres el que decides
en dónde te congregas y la forma en que vives. Lo que en tu casa se hace o se deja de hacer eres tú y solamente tú. Porque Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan a quién van a servir: a los dioses de sus antepasados, a los dioses de esta tierra en la cual estamos. ¿A quién quieren servir? ¿Por qué dice, hermano, el texto? Fíjese lo que le pide Dios a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Lo peor que podemos hacer, hermano, es quedarnos. Porque entonces, hermano, es muy difícil quitar la influencia de la familia. Porque siempre habrá alguien que sepa más que tú y que te quiera decir cómo hacer las cosas. Esto es un dicho, hermano, y en el mundo sí pasa. Hay muchos hijos que siguen recordando cómo los trataba mamá. Es que mi mamá me hacía esta comida, y es que mi mamá me hacía así. Sí, pero ya no estás con tu mamá, ya no estás con tu papá. En el caso de ella, es que nuestra familia, tu familia a partir de eso soy yo, y cuando tengamos hijos, yo y tus hijos. Y nosotros serviremos a Jehová. Y no viviremos como vivían nuestros padres. No seguiremos su educación, no seguiremos su línea. El problema, hermano, es que las generaciones de cristianos se han criado de esa manera. El papá no va a la iglesia, el hijo no va, la hija no va. Por ende, los que siguen tampoco van. ¿Tenemos ganas? Vamos. ¿No tenemos ganas? No vamos. Le damos más importancia a otras cosas, le damos más importancia a otros aspectos. Cuando de lo que se trata, hermano, es que se formen familias para Dios, que busquen a Dios, que tengan sus propias convicciones. Si los demás no quieren seguir, no pasa nada. Nosotros salimos de nuestra tierra y de nuestra parentela y vamos y hacemos la voluntad de Dios, porque Dios quiere hacer algo con cada familia. Por eso le decía yo, hermano, el texto que leímos en Isaías: ¿de qué sirve, hermano, que le digamos a Dios tantas cosas, hermano, si a la hora de tomar decisiones o de obedecer hacemos todo lo contrario? ¿De qué sirve? ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a creerle a Dios y decirle: Señor, lo que tú hagas con nosotros? Vuelvo a repetirle, hermano, para mí no fue sencillo tener que decirle a mi esposa: ¿y si ya no podemos mandar a los niños a la escuela? No te preocupes, no te preocupes, lo que Dios tenga está bien. Está bien. Lo que tú quieras hacer, Dios. No entiendo lo que está pasando, Señor. No me gusta lo que está pasando. Me siento un fracaso como padre, como esposo. Era lo que yo le decía al Señor. Pero lo que tú hagas, Señor, está bien. Sé que tú eres un Dios bueno. Sé que todo lo que haces es para bien. Incluso el cautiverio que Dios le impone a Israel y a Jerusalén, 70 años. ¿Qué dice el texto bíblico, hermano? Porque yo sé bien los planes que tengo acerca de ustedes. Yo también sé los pensamientos de bien y no de mal. Job no entendía por qué de repente le vinieron todas esas situaciones a su vida. Y el hombre estaba ahí tirado y agarraba un tiesto y decía: me da comezón en estas llagas.
Estoy hecho una miseria. Yo, el que se sentaba en la puerta del pueblo, al que hasta los ancianos le prestaban su oído, a los que los niños y los adolescentes recibían su consejo, y aún los jóvenes. Yo, el que se vestía de ropajes hermosos y que ayudaba, estoy en la ruina. Y Dios no me quiere decir por qué. Pero Dios es bueno, decía Job. Pero Dios es justo, decía Job. Pero Dios es sabio. Pero Dios, en medio de todo esto, me ama. Me ama. Y si esto es necesario por algo que Dios quiere hacer, gloria sea al Señor. Ese es Job, hasta que se pone loquito. Entonces le dice a Dios: ¿dónde estás, Dios? Y Dios se le aparece: ok, cíñete como varón valiente, vamos a discutir tú y yo. Y Job, ¿qué te dice? Lamento mucho, Señor, yo solamente abrí la boca porque la tengo, ¿no? Yo creí que te conocía, Dios, pero entiendo que no. Pero ahora sí, mis ojos te ven. Ahora sé quién eres. Ahora sé que tú haces cosas que el humano no puede comprender, pero que son buenas. ¿Esperaremos, hermano, como a Job? En mi caso, hermano, no tengo otra cosa que hacer. Tengo que esperar lo que Dios traiga, porque Él me mandó llamar. Yo le he contado cómo el Señor me prosperó durante 8 años, de la nada hasta donde me puso. Y dijo: ya. ¿Por qué ese Dios que me rescató de una condición deplorable me habría de abandonar ahora? ¿Por qué? Si he pecado, hermano, ¿qué dice el texto? Si sufrimos por pecar, merecido lo tenemos, ¿no? Si sufrimos por el evangelio, gloria sea a Dios, porque nos tratan como delincuentes cuando sabemos que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Te das cuenta cómo el Señor es fabuloso y no deja lugar a la conmiseración, hermano? Si te está pasando lo que te está pasando por causa de tu pecado, ¿por qué te sorprendes? Deja tu pecado. Lo leímos en Isaías, ¿sí o no? Ahora, si te está yendo como te está yendo por causa de Cristo, alégrate, porque eso le pasa a todos los cristianos. ¿Cómo se hubiera escuchado ahorita así? Amén, gloria sea al Señor, contigo estamos, el león de la tribu. ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que no causa ningún placer? ¿Por qué cree que es necesario alabar al Señor cuando las cosas están mal? Porque no dan ganas. Pero hágalo y va a ver que no se va a resolver nada, hermano, pero va a salir bien lindo de ahí. Sí, en serio. ¿Sabes que el Señor me consoló? Sí. Dios no pasa desapercibido. Me mandó a mi niña. Nada más me abrazó y lloró conmigo. Eso fue todo lo que hizo Dios, hermano. Dios no pasa desapercibido, hermano. Las naciones de aquel tiempo eran idólatras. Difícilmente iban a renunciar a sus creencias o sus dioses. Por eso Dios quería una nación nueva. Por eso no llamó a muchos, solo a uno. Nada más llamó a Abraham. No llamó a Nacor ni a nadie más. No se trajo a toda la bola.
El asunto es que siempre le digo que metemos la pata, ¿no? Que dijo Abraham, ay, Lot está solito, Lot, vente, Lot, ándale pues. Y sabemos la historia, hermano, te está mandando, te llama a ti y a mí, ¿ok? Ahora, por eso nos pide dejar padre y madre y unirnos a nuestra mujer para crear una nueva familia que se rija no por los viejos moldes aprendidos en casa, sino de Dios. Mira, hermano, que si yo me hubiera quedado con los moldes de aquel tiempo de mi familia, hermano, pues yo hubiera ido a la iglesia, pero todos los 24 y 31, ¿cómo no? Báilame la suavecita, claro que sí. Hubiéramos seguido fumando, y por lo menos con la sidra, ¿no? Ay, pues es 24, no sea usted tan legalista, hombre. Por eso, hermano, fracasamos, porque no nos quitamos, no somos santos. Aquí dice perfectamente que los hijos de Dios nada tienen que ver con esas cosas. Eso es lo que tienes que meter en tu familia, la palabra de Dios. ¿Qué haría mi mamá, mi papá en esta situación? ¿Qué hace Dios? ¿Qué haría Cristo? No, ¿qué haría tu papá o tu mamá? ¿Qué haría mi tía la chona? No sé. Pero ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Eso es lo que rige nuestras familias. Pero eso no es una verdad ni realidad en las iglesias cristianas, hermano. Y por eso estamos de cabeza. Para mí era bien sencillo. Cuando este cuate nos aventó ayer la camioneta, pues ya estaba el mío también, órale, y de como nos toque. ¿Resolvías algo? No. Hubieras empeorado las cosas. Sí, yo con mi pensamiento lo maté, ¿no? Pero ya con eso. Todos de pie, hermano, vamos a terminar. ¿Ya está? Ok. ¿Ese ya lo quitaron? Sí. Ese ya déjalo, si no pasa. Este no. En el plano espiritual, hermano, ¿qué nos dice esta enseñanza en el plano espiritual? Podemos decir que como Taré, así le pasa a muchos. Solo llegarán hasta Harán, pero no van a llegar a Canaán. ¿Qué significa esto, hermano? Que no están lejos del reino de Dios, pero tampoco entrarán jamás en él. Escúchame bien, hermano. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te lo expliqué el viernes y te lo explico el día de hoy. Cuando Jesús dice: alejaos de mí, hacedores de maldad, el texto original traduce anomios, sin ley. Señor, yo me congregué en una iglesia cristiana, yo te serví, pero todas tus decisiones que tomaste en tu vida no fueron en base a mi palabra, sino a lo que tú sabías, conocías o a lo que tu familia te enseñó. Viviste sin ley, no me obedeciste, obedeciste tus raíces, no saliste de Ur de los Caldeos y tampoco llegaste a Canaán. Te quedaste dentro de tu comodidad, te quedaste dentro de lo que conocías, te quedaste dentro de lo que amabas o que te traía nostalgia y recuerdos. Pero no fuiste, no confiaste en mí, no dejaste todo lo que amabas, no dejaste todo lo que para ti era importante, así como Pablo dejó todo. Pablo dijo: todo lo tengo por basura, no me sirve ni la enseñanza de mis padres, ni mi religiosidad,
ni todo lo que yo decía saber, ni toda la teología que yo tenía, ni mis riquezas. Todo es basura, lo único que importa es Cristo. Ese es Pablo. ¿Y tú y yo, hermano? ¿Seguiremos viviendo bajo nuestros viejos patrones de enseñanza, de nuestras familias, de nuestra sociedad que nos educó? Esta semana, hermano, fue para mí vergonzoso ver cómo una persona que dice que es cristiana subió en las redes sociales: es bueno regresar al barrio. Y estaba con sus amigotes y con unas caguamas. A lo mejor él no estaba tomando, pero ¿eso qué? Ya, déjalo. Cristo está por delante. La tierra de Canaán, en donde Dios va a formar una nueva nación, está por delante. Ya dejémonos de estar de melancólicos y nostálgicos. Ay, cuando yo era niño y hacíamos esto y hacíamos aquello. Ya no eres niño, ya creciste, Dios te mandó llamar. Ahora sé un hombre. Sé un hombre. Sé una mujer. Creámosle a Dios, hermano. Creamos lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Seamos santos. Aprendamos a perdonarnos unos a otros, hermano. Pero no permitamos que el cuerpo de Cristo sea dañado, eso sí. Pero aprendamos a perdonar. Dejemos la justicia para Dios. ¿Qué dice el texto bíblico? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No nos corresponde a nosotros vengarnos.